para adentro del agua me gustaba de esos días. ¿Saben por qué, hermano Margarito? Porque es bien rico el café con las gorditas, las tortillas de ahí. Acompañamos que hermano Chuy, que vamos a la casa de hermano Chuy, que va a hacer qué, dice. Ok, con el jaboncito, eso de hermano Chuy. Gloria al Señor, gracias. Me encantan estos días, porque en estos días yo puedo ver la creación de Dios, hermano. Tremendo. Ayer hablaba antier, perdón, hablaba no fue ayer. Hablaba con un siervo de Oaxaca y me decía pastor, andan paseando tanto mono, pero no cae agua. Y le digo, hermano, dile que si te pasean a ti tú oras para que el agua caiga en ese lugar. Dice que ya pasearon a San Isidro y no sé, al amigo de San Isidro y a los compañeros de fútbol que andan en el equipo de San Isidro y no cae agua nada más. Pero es que se les olvida pedirle al único que puede hacer llover, al que cambia los tiempos, aleluya, al que tiene el control de la tempestad, al que dice una palabra y a lo que Él manda, ordena, hermano, obedece, aleluya. ¿Estás aquí todavía? Gloria al Señor. Quiero seguir con una rama y vamos a ver, el día de ayer hablamos, el siervo Rick Valley nos dio principios, hermano, de adoración y leíamos un salmo. ¿Qué salmo fue? Por ahí lo que vinieron ayer. ¿Salmo qué? Cerrábamos en el versículo 5 y 6, el versículo 6 que decía, ¿por qué tengo que alabar al Señor? Porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Amén. Gloria a ti, te alabamos, Señor. Me ha hecho bien, dice la palabra. Pero nos daba 3 principios en el versículo 5. 3 principios en el versículo 5 nos daba. 2 en el 5 y 1 en el 6. ¿Qué es? Número 1, la misericordia. Y número 2, la salvación. Misericordia y salvación. ¿Estamos acá? Sí. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso? Amén. Lo voy a decir aquí por el micrófono. ¿Cuántos tienen un Dios misericordioso? ¿Y a cuántos Dios les salvó? ¿Cuántos están muertos en delitos y pecados? Santo Dios. Todos estamos así, ¿verdad? Necesitamos un Salvador. Estos son los principios. Mire, alabamos a Dios porque Él es misericordioso, porque Él nos salvó. Y le alabamos porque nos ha hecho bien. Amén. Estos 3 principios de salvación. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿Dios ha sido misericordioso con usted? ¿Le ha hecho bien? ¿Lo salvó? ¿Y por qué no le alaba? ¿Qué le salva a Dios? A ver, que la persona se enoja con el predicador, enójese con el diablo. No le tenga miedo, porque Dios está con usted. Hoy lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo los principios de autoridad y vamos a tomar tema con esto, hermano, algunas semanas. Y digo semanas porque es necesario que la iglesia entre en autoridad. Amén. Que la iglesia entre en una autoridad delegada por Dios, no en un dogma. El dogma lo imponen humanos. Amén. Pero que entre en la autoridad que fue delegada por Dios. ¿Y qué es esa autoridad? ¿Alguien pregunta qué es esa autoridad? Ahorita lo vamos a ver. La gente se enoja con la autoridad. La gente se enoja, mire, pasa esto. Les invito de una vez, no estamos a favor de ningún partido, estamos a favor de la paz, hermano. Estamos a favor del gobierno cristocéntrico, estamos en eso, pero respetamos nuestro gobierno también. Pero le voy a hacer una invitación, por favor, ejerza su voto.
Y cuando ejerce su voto, fíjese bien por quién vota. Y conste que no estoy haciendo propaganda a ningún partido. No, no, no. Si usted quiere votar por X o Y, está bien. Nada más fíjese bien por quién vota, porque después usted se está quejando y usted mismo lo escogió. Pasa igual que como nos pasa tal vez en algunas elecciones de la iglesia. Ponemos líderes y después nos quejamos, nosotros los escogimos y Dios nos puso. Así es de que el líder que esté arriba lo respeta porque es puesto por Dios. Y usted dice, pastor, pero yo no voté por él, pero la mayoría votó. Y si la mayoría votó, ¿qué cree que pasa? La mayoría gana. Y si usted votó por ellos, un mínimo aguántese hasta que cumplan su tiempo. Pero no vaya en contra de la autoridad. Ir en contra de la autoridad, hermano, es lo peor que usted puede hacer. Un escritor llamado Watchman Nee decía algo, y lo decía de esta forma, y no lo queremos hacer doctrina, pero queremos que usted lo escuche. Él hace comentarios como este, que un pecado en contra de la autoridad es más castigado que un pecado en contra de la santidad. Y te va a decir, ¿por qué? Bueno, porque para usted levantarse en contra de una autoridad, usted físicamente lo va a hacer visible. Por algún medio lo va a hacer visible. Pero cuando usted peca de pensamiento en contra de la santidad, porque usted es un santo luchando en contra del pecado, está aquí todavía. Antes éramos pecadores luchando para alcanzar la santidad, pero cuando fuimos lavados por la sangre de Cristo, pasamos a la categoría de santos luchando en contra del pecado. Amén. ¿Está aquí todavía? A mí me encanta la autoridad. Me encanta estar bajo la autoridad. ¿Sabía que aún un servidor está bajo autoridad? Nosotros tomamos consejería. Y de acuerdo a los consejos que se nos den, hermano, tomamos decisiones. Y cuando la consejería falla, escúcheme esto, los consejeros no dan la cara. Quien da la cara es quien está al frente. Si una cosa va mal, las personas critican al líder y pocos oran por el líder y saben que eso es pecado, porque usted va en contra de algo que fue establecido por Dios. Si no le gusta el liderazgo, busque otro lugar, vaya a otro lugar, congrese en otra parte. ¿Sabe dónde? Donde no le hagan pecar en contra del liderazgo. Donde tal vez usted diga, aquí no alaban a Dios, pero el líder no se mete conmigo, está bien. Aquí no se sigue la santa doctrina, pero el líder no me anda guiando diciendo qué es lo que tengo que hacer. Está bien. Pero mientras nosotros tengamos voz y voto aquí en este lugar, y mientras Dios nos preste vida y hasta el último aliento, vamos a predicar santidad y en contra del pecado. Así de que si está aquí, usted va a tener que sujetarse a eso. El Señor me da la autoridad. Y quiero que veamos el capítulo 10, versículo 21 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuevamente, para leerlo, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado
Queremos darte la llave de algo fuerte. El día de ayer hacíamos algo que el Señor nos llamó a una revelación. Y la revelación que hacía el Señor al liderazgo, y a cualquiera que se llame hijo de Dios, y a cualquiera que sepa su lugar en el reino. Esta revelación está tremenda. ¿Usted se acuerda cuando el Señor dice de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan? Refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Se acuerda de esto? Y lo dice, pero más en el reino de los cielos, pero en el reino de los cielos, el más pequeño aquí es más grande que Juan. Refiriéndose a Juan el Bautista. En Lucas 11, creo que es el capítulo 2, estábamos, versículo 2, perdón, 11:2. Cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ¿qué dice? Entonces el Señor manda que el reino se establezca en la tierra y después lo reafirma. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así también, ¿dónde? En la tierra. ¿Por qué el Señor querría que el reino bajara? Y esa fue la revelación que teníamos ayer. Porque en el reino, cualquiera que sea más pequeño aquí, es más grande que Juan en el reino. Entonces cuando el Señor dice, establezco mi reino en la tierra, está estableciendo ese reino para todos aquellos pequeños, para todos aquellos que son pequeños aquí en la tierra, pero cuando el reino se establece, ¿qué creen que pasa? Aleluya. Santo eres Dios. Hay pocos aquí que están en el reino. ¿Qué creen que pasa cuando se establece el reino? Usted es grande. ¿Por qué? Porque usted es un pequeño del Señor. Usted se está fijando cómo aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice que en aquella hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Y qué cosas eran las que habían sido escondidas? ¿Qué cosas eran? El poder y la autoridad, Dios lo reveló, Jesús lo reveló. Aleluya. Acuérdense que cuando manda estos 70 les da poder y autoridad para hollar serpientes, para poner manos sobre enfermos, para echar fuera demonios en su nombre. Pero ¿qué era lo que Jesús realmente estaba revelando a aquellos que habían salido a predicar su palabra? Número uno, le reveló la autoridad que le había delegado, el poder absoluto que había delegado sobre su vida. Pero algo también que Jesús estaba revelando a sus discípulos es que sus nombres ya habían sido escritos en el libro de la vida. Aleluya. Esto era lo que a ellos les había sido revelado en ese momento. ¿Y saben por qué? Porque eran hombres que actuaban bajo autoridad. Eran personas que actuaban bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Y qué tremendo es que cuando nosotros disponemos nuestra vida y el Señor nos revela muchas cosas. La palabra del Señor, Pablo dijo, ya no digo yo, mas dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Hay una muerte, hermano, cuando nosotros morimos al viejo hombre. En esa muerte el único que puede dar vida es Jesús. Porque si no, nos vamos a quedar muertos. ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. Y entonces el Señor, cuando nosotros estamos muertos, la única forma de que nosotros vivamos y resurjamos es a través del Espíritu. Entonces yo me doy cuenta de algo. El Espíritu Santo es totalidad. El Espíritu Santo es autoridad. Pues ¿cómo puede usted decir esto, pastor? Usted vaya a Gálatas 5:22, cuando ahí nos da un derivado del Espíritu. Pero por ahí donde termina, y lo podemos decir, porque yo sé que la iglesia se lo sabe, mas el fruto
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero me encanta esto, cuando termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es autoridad. Y la autoridad es la que manda, la que gobierna. Tú no puedes mandar a la autoridad, tú te sujetas a la autoridad. Oh, santo Dios. Ahora es bien sencillo saber por qué hay tanto cristiano rebelde. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, tú respetas autoridad. Pastor, pero ¿cómo usted sabe que respeta autoridad? Es que no es necesario que demuestre autoridad aquí, en la casa de Dios, en la iglesia. Cuando usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, la primera autoridad que Dios pone es mamá y papá, y allá es donde usted muestra que está bajo autoridad. Aleluya. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, en el lugar donde trabajas, ahí donde estudias, tú muestras que estás bajo autoridad. ¿Sabe por qué? Porque como ha probado el Espíritu Santo, tú honras la autoridad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Por eso usted ve personas que están llenas del Espíritu Santo. Hay gente que no tenemos que ordenarle, porque como tienen el Espíritu, ellos hacen las cosas antes de que se les ordene. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Ahí decía el profeta Rick Flores, estamos bien y no hay alabanza, no hay adoración. Está bien la cartera, está bien el refrigerador, el acero está bien, no pasa nada. Pero en cuanto empieza algo a menguar, somos los cristianos más fervientes y adoradores de la casa del Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Me encanta la conversión de Saulo. Saulo, perseguidor de la iglesia. Después, Pablo. Traducción, Francisco. Traducción, pequeño. De ser perseguidor, pasó a ser pequeño. Pero me encanta cómo Saulo, siendo un hombre de autoridad, y sabemos que era un hombre de autoridad porque dice que él consentía la muerte de Esteban. Entonces era alguien que tenía autoridad. Me encanta la conversión de Saulo, porque en el momento que es impactado por aquella luz, ahora sí entienden por qué algunos le dicen, ¿ya viste la luz? Porque cuando es impactado por esa luz, cae a tierra y declara dos cosas, ahí, en ese mismo momento. ¿Quién eres, Señor? Y después dice, ¿qué quieres que haga? Aleluya. No necesitó más que un encuentro con Dios para reconocer su autoridad. Santo eres Dios. Aleluya. Yo me puedo imaginar, tal vez vamos a divagar un poco. Yo me puedo imaginar cuando el Señor hablaba de impuestos y lo estaban cuestionando y el Señor les hablaba, les decía, les ilustraba acerca de los impuestos. Yo no sé en ese momento en qué punto del lago, del mar estaría ese pez. Pero yo me atrevo a decir que cuando ese pez escuchó la orden de Dios, de cualquier lugar que estuviera, tuvo que llegar hasta el lugar donde el Señor le dijo a Pedro, ve ahí y saca lo que tiene el pez dentro de él y paga tus impuestos y paga los míos. ¿Por qué? Porque aún la naturaleza conoce la autoridad de aquel que nosotros adoramos. Aún la naturaleza reconoce el poder soberano de aquel que se levantó de la tumba. Aún la naturaleza reconoce ese Dios que por su palabra existen las cosas. Solo presentando
se acuerda de Naamán el sirio? Un hombre de autoridad que le costaba un poco seguirla. Me presento que el profeta ni la cara le quiso dar. Ni siquiera salió a recibirlo sabiendo el rango que tenía Naamán. Y simplemente le dijo, ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Y ni siquiera fue el profeta. Y aquella persona tal vez diciendo, que no sabe quién soy yo. ¿Y por qué habiendo tantos otros lugares más dignos y más buenos me manda a que me zambulla en aquel lugar? Y el criado le dice, vamos, tenemos que ir para ver qué pasa. Algo tiene que suceder. Y usted se fija exactamente que en la zambullida número 7, cuando él se zambulle, sale digno. ¿Sabe por qué? Porque se siguió la autoridad. Se siguió, hermano, lo que se había dicho por parte de una autoridad. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos los profetas eran la voz misma de Dios. Aleluya. Santo eres Dios, aleluya. En estos tiempos la autoridad se ha ido desgastando, se ha ido perdiendo. Nos agarramos nosotros. Aquí está mi hermana Dolores, pastora asociada aquí de este lugar. Mis papás me querían más a mí que a ella, pero tengo que preguntar algo. Si mis padres, aunque yo fuera el que más quisiera,